Después del divorcio, Gwen se quedó sola con su hija pequeña. Nadie quería contratarla, y desesperada por sacar adelante a su hija, terminó aceptando un trabajo en una gasolinera. No era lo que ella había soñado para su vida, pero tenía que seguir adelante, aunque fuera difícil y cansado. Una tarde, mientras le daba gasolina a un SUV enorme y carísimo, vio que el hombre dejaba caer sus llaves sin darse cuenta. «Espera, se te cayeron», gritó Gwen, pero de repente se quedó en silencio al mirar el llavero. Lo que vio la dejó paralizada, y el hombre, un millonario que se acercaba, palideció cuando vio lo que ella le estaba mostrando. Gwen había estado casada con Neil durante 6 años. Durante todo ese tiempo, había soportado insultos, humillaciones e incluso maltrato físico. Neil siempre se consideró un regalo del destino que ella debía ganarse todos los días. Pero un día, decidió irse, dejando a Gwen sola con Catherine, su hija de 4 años. Esa noche, Gwen estaba sentada al borde de la cama de su hija, meciéndola entre sus brazos. Catherine estaba tan caliente que parecía una brasa. Sus mejillas estaban rojas y su respiración era rápida y desigual. «Mami, no me siento bien», susurró la niña, apoyando su carita en el hombro de su mamá. «Aguanta, mi amor, la medicina empezará a hacer efecto y pronto te sentirás mejor», dijo Gwen, apretando a su hija contra su pecho, tratando de darle un poco de calor y seguridad. Miró el frasco de medicina para la fiebre sobre la mesita de noche. Apenas quedaba un poco de líquido rosa, suficiente solo para una, tal vez 2 dosis. El termómetro marcaba 38.7, alto, pero no crítico. Gwen repetía en su mente que todo estaría bien, tratando de calmarse. Mojó una toalla con agua fría y la presionó contra la frente de Catherine. La niña dejó escapar un pequeño sollozo. «SHH, mi cielo, todo va a estar bien». «Mami está aquí», susurró Gwen, acariciando su cabello. En ese momento, la cerradura de la puerta principal hizo clic. El corazón de Gwen empezó a latir como loco, queriendo salirse de su pecho. Instintivamente, escuchó los sonidos en el pasillo, tratando de adivinar el ánimo de su esposo por la forma en que había cerrado la puerta. Después de 6 años de matrimonio, había aprendido a leer esos signos, era cuestión de supervivencia. Se escucharon pasos pesados acercándose. Neil no se había quitado las botas, una mala señal, eso significaba que había tenido un mal día, que estaba enojado. Gwen instintivamente se encogió, abrazando más fuerte a Catherine. La puerta del cuarto de los niños se abrió de golpe. Neil apareció en el marco. Un hombre alto, de hombros anchos, 32 años, cabello oscuro y ojos grises y fríos. Antes Gwen había pensado que esos ojos eran hermosos, pero ahora le parecían helados, sin un ápice de calidez. «Ah, ahí estás», murmuró, mirando a su esposa y a su hija. «¿Por qué no está la cena en la mesa?» Gwen tragó saliva, intentando hablar lo más calmada y suave posible. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía desatar su enojo, así que respiró hondo y trató de mantenerse firme. Catherine estaba enferma. Tenía fiebre alta. «Yo no tuve tiempo». «Lo siento. Pronto se sentirá un poquito mejor, y después calentaré la comida». «Deberías haberlo hecho antes de que llegara a casa». La voz de Neil se volvió más dura, cortante. «Neil, está enferma, no puedo», intentó explicar Gwen, pero él no la dejaba terminar. «Me has llevado al límite». «Siempre hay alguna excusa, dolor de cabeza, niño enfermo o cualquier otra cosa que se te ocurra», dijo él, con un tono lleno de frustración. «Neil, no estoy inventando nada». «Mírala tú mismo». Gwen giró un poco a su hija, mostrando la carita roja y sudorosa de Catherine. «¿Qué? ¿Los niños se enferman?» «Eso no es excusa para olvidarte de tus deberes», dijo él cruzándose de brazos, mirándola con ojos fríos. «¿Sabes que he estado trabajando como un perro todo el día para mantener a esta familia? ¿Y qué me encuentro al llegar a casa? ¿Que la cena no está lista?» No hay respeto. Algo se apretó dentro de Gwen. Había escuchado esas palabras cientos de veces, quizá más, pero hoy había algo nuevo en la voz de Neil. «Ya basta», dijo, llevándose la mano a la cara. «No voy a tolerar esto más. Me voy».
El tiempo pareció detenerse. Gwen se quedó paralizada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, y sus sienes palpitaban dolorosamente. Una tormenta de pensamientos giraba en su cabeza. ¿Cómo viviría con su hija sin un proveedor? ¿De dónde sacaría dinero? ¿Cómo pagaría la renta? ¿Qué le daría de comer a su hija? Sí, había soportado humillaciones y golpes, había escondido los moretones bajo su ropa, había enterrado sus lágrimas en la almohada por las noches. Pero al menos él había sostenido a la familia. Les había dado un techo, comida en la mesa, seguridad. ¿Cómo puedes irte? Su voz temblaba. ¿A dónde? ¿Y nosotros? Las lágrimas brotaron solas, y Gwen no intentó contenerlas. Escúchame, no tengo que darte explicaciones. La voz de Neil subió aún más, llena de ira. Se estaba calentando claramente. Te advertí que no me molestaras. ¿Cuántas veces? Estoy harto de tus quejas constantes, de que siempre estés insatisfecha. No me estoy quejando. Y gritó Gwen, intentando defenderse, mientras Catherine se estremecía en sus brazos y empezaba a llorar. Eso es exactamente lo que haces siempre. Rugió Neil. Por fin encontré a alguien que me valore de verdad, que agradezca lo que hago, y no a una mujer que nunca está contenta. Gwen respiró profundo, sintiendo un golpe helado en el pecho. Otra mujer. Siempre había sospechado que esto pasaría tarde o temprano. Neil se quedaba hasta tarde en el trabajo, olía a perfume que no era suyo, y a veces había marcas de lápiz labial en sus camisas, colores que definitivamente no eran los de Gwen. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, y mientras sostenía a su hija, sintió que su mundo se desmoronaba. Se dio cuenta de que la vida que había conocido hasta ahora, con dolor y sacrificio, se había terminado de golpe. La seguridad que había tenido con Neil desaparecía en un instante, y ahora solo quedaba ella, sola con Catherine. Aún así, Gwen trataba de mantener un poco de dignidad. Tenía que hacerlo, aunque cada palabra de Neil la destrozara por dentro. ¿Y nuestra hija? Preguntó, intentando que su voz sonara firme. Catherine gimoteaba, enterrando su carita en el hombro de su mamá. No entendía del todo lo que pasaba, pero podía sentir la tensión en el aire, como un peso invisible aplastando la habitación. Todavía tiene que demostrar que es mía, dijo Neil con desprecio, mirando a la niña que lloraba. Esas palabras golpearon a Gwen más fuerte que cualquier bofetada. Sus ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes que Catherine es tu hija. Estuviste conmigo en el hospital, la sostuviste primero en tus brazos. La garganta se le cerró y un nudo le cortó las palabras. ¿Cómo iba a saber con quién andabas metida? Y dijo Neil con una sonrisa fría y cruel. Quizá con la vecina o alguien más. Nunca. Susurró Gwen, sintiendo que las lágrimas bajaban por sus mejillas. Eres el único hombre en mi vida. ¿Y el único? Sí, el único. Mira, no tengo tiempo para discutir esto, dijo Neil, dándose la vuelta y entrando al cuarto. Gwen escuchó el ruido del armario, los ganchos de la ropa chocando entre sí. El llanto de Catherine se hizo más fuerte. SHH, mi amor, SHH, susurró Gwen, meciendo a su hija y apenas conteniendo sus propios sollozos. Está bien, mi cielo. Mami está aquí. Con cuidado, la recostó en la cama, la arropó y le dio un beso en la frente caliente. Quédate quieta un rato, ya vuelvo, le dijo, tratando de calmarla. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, Gwen entró al dormitorio. Neil estaba metiendo ropa en una bolsa grande de viaje, camisas, pantalones, calcetines, todo volaba sin orden. Su vida se estaba rompiendo en 1000 pedazos, y él se iba como si esto fuera un viaje de trabajo cualquiera. Neil, por favor, temblaba su voz. Al menos dame algo de dinero para empezar. Sabes que no tengo un centavo. La medicina se está acabando, Catherine necesita un doctor, necesitamos pastillas. Neil se enderezó, lanzó otra camisa dentro de la bolsa y la miró con una sonrisa burlona. Mírate ahora, cambiando de tono, dijo,
con esa mezcla de burla y veneno. Ayer me decías que me odiabas, que deseabas que muriera, y hoy estás lista para rogar de rodillas. Nunca dije que deseara que murieras. Intentó Gwen, indignada. Lo que dijiste no importa, la cortó él. La verdad es que sin mí no eres nadie, y lo sabes perfectamente. Gwen tragó saliva. Su orgullo le pedía girarse, salir y cerrar la puerta de golpe, pero frente a sus ojos estaba Catherine, con fiebre, el frasco de medicina casi vacío, el refrigerador vacío, no tenía opción. Y sí, si es necesario, estoy lista para arrodillarme, dijo Gwen, mirándolo a los ojos, tratando de encontrar aunque sea un destello de humanidad en él. Sabes que no tengo trabajo, que no tengo a nadie a quien pedir prestado. Mi mamá murió hace mucho, no conozco a mi padre, no tengo amigos, y tú nunca me dejaste relacionarme con nadie. Y eso no era una prohibición, era cuidado, respondió Neil, agitando la mano. No quería que nadie te enseñara cosas malas. Terminó de cerrar la bolsa y se acercó a Gwen. Ella captó el olor familiar de su colonia mezclado con humo de tabaco. ¿O sabes qué, Gwen? Y dijo casi con ternura, aunque su voz estaba cargada de veneno. Siempre has sido débil, dependiente. Sin mí, no eres nada. La tomó del cabello, inclinando su cabeza hacia atrás. Gwen jadeó de dolor. Que estos ya no son mis problemas, susurró él cerca de su oído. ¿Entiendes? Soy libre, ¿y tú? Y dijo él con frialdad. Puedes ir a donde quieras, incluso a la calle. Soltó la bolsa, la agarró y se dirigió a la puerta. Gwen quedó paralizada, con la mano presionando su cabeza dolorida, incapaz de moverse. Las lágrimas le nublaban la visión. Neil, espera. Y gritó, su voz rota. Al menos, por favor, dame algo de dinero. Él se detuvo en la puerta sin voltear. No hay nada más para ti, dijo, lanzando la frase por encima del hombro, y salió. Gwen escuchó como la puerta principal se cerraba de golpe y el cerrojo hacía clic. Se dejó caer al suelo, en medio del dormitorio, abrazándose a sí misma. Sollozos arrancaban de su pecho sin que ella pudiera detenerlos. 6 años. 6 largos años que había soportado, esperando que él cambiara, que las cosas mejoraran, creyendo sus promesas de que nunca levantaría la mano de nuevo, de que todo sería mejor, y ahora se había ido. Las había abandonado como un juguete viejo y ni siquiera dejó dinero para la medicina de su propia hija. El llanto de Catherine llegaba desde la habitación de la niña. Gwen se secó las lágrimas, se levantó con las piernas temblorosas y fue hacia su hija. Por más que su corazón estuviera destrozado, la niña necesitaba a su madre. Ahora ella era el único apoyo que Catherine tenía en el mundo. Mami viene, mi cielo, dijo Gwen, tratando de mantener la voz calmada. Todo va a estar bien. Mami está aquí. Tomó a la pequeña en brazos y volvió a colocar la toalla fría sobre su frente. Catherine se acurrucó en su hombro, sollozando. Gwen la mecía suavemente, cantándole nanas con la voz quebrada por el cansancio y las lágrimas. En su mente solo había un pensamiento. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo sobrevivirían sin dinero, sin trabajo, sin apoyo? No tenía respuestas, solo miedo, frío y una sensación de vacío absoluto. La noche se arrastró sin fin. Gwen no cerró los ojos ni un instante, sentada junto a la cuna de su hija. Catherine se movía inquieta, despertándose varias veces para llorar. Su temperatura bajaba un poco y luego subía de nuevo. Cada vez que la niña gemía, Gwen la tomaba en brazos, la mecía y cantaba nanas entre lágrimas. Las últimas gotas de medicina para la fiebre se acabaron cerca de las 3 de la mañana. Gwen agitó con cuidado el frasco, mezcló lo que quedaba con agua y se lo dio a su hija. Catherine lo tomó obedientemente y volvió a enterrar su cara en el hombro de su madre. Mami, me siento tan mal, susurró la niña. Lo sé, mi cielo, dijo Gwen, intentando calmarla. Aguanta un poco más. En la mañana compraremos medicina nueva y vas a sentirte mejor enseguida. Gwen repetía esas palabras, aunque ni ella misma creía en ellas. ¿Mañana, con qué dinero? Su cartera estaba vacía. Absolutamente nada.
Neil siempre había controlado las finanzas, dándole solo cantidades estrictamente medidas para comida y lo más básico. Sin ahorros, sin nada escondido. Lo vigilaba todo de cerca. Gwen estaba completamente sola, sin opciones. Cuando comenzó a clarear el día, Gwen recostó cuidadosamente a Catherine, que finalmente dormía, y fue a la cocina. Necesitaba pensar, idear un plan urgente. Abrió el refrigerador, casi vacío. Unos huevos, un pedazo de queso, un cartón de leche, suficiente para 2 o 3 días y lo racionaba. Preparó una taza de té fuerte, sin azúcar siquiera, para conservar al máximo. Se sentó a la mesa, sosteniendo su cabeza entre las manos. Sus sienes palpitaban por la noche sin dormir, sus ojos ardían y su alma estaba completamente vacía. Allí, sola, con su hija enferma y sin nada más que sus brazos y su fuerza, Gwen comprendió que tendría que empezar de cero. Pero también supo algo más, haría todo lo posible para mantener a Catherine a salvo, sin importar lo que le costara. Gwen no tenía idea de cómo iba a vivir de aquí en adelante. Absolutamente ninguna idea. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Terminó su té, ya frío, y se obligó a tomar una decisión. Solo había una persona a la que podía acudir, Tiffany, la vecina del tercer piso. Una mujer de unos 65 años, siempre amable, siempre con una palabra cariñosa. A veces se encontraban en la escalera y se cruzaban algunas frases. Tiffany siempre elogiaba a Catherine, diciéndole lo bonita que era la niña. Gwen sabía que la vecina había escuchado algunas de las discusiones con Neil. Las paredes del edificio eran finas y él nunca se contenía. Varias veces Tiffany le había preguntado con delicadeza si estaba todo bien, si necesitaba ayuda, pero Gwen siempre lo había rechazado, demasiado avergonzada para admitir que su vida se había convertido en una pesadilla. Ahora no había otra opción. Se lavó la cara con agua fría, intentando recomponerse aunque solo fuera un poco. Su reflejo en el espejo era pálido, con círculos oscuros bajo los ojos, hinchada de tanto llorar. Se pasó la mano por el cabello y se hizo una trenza rápida y descuidada. Se puso un suéter viejo, el único medianamente decente que tenía. Catherine seguía dormida. Gwen cerró cuidadosamente la puerta del cuarto de la niña y salió hacia la escalera. Subió hasta el tercer piso, deteniéndose frente a la puerta, reuniendo todo el valor que le quedaba. Su mano temblaba mientras presionaba el timbre. Un minuto después, la puerta se abrió. Tiffany estaba allí, bajita, rellenita, con el cabello gris recogido en un moño prolijo. Llevaba un bata floral y pantuflas suaves. Sus ojos cafés y amables estudiaron a Gwen con cuidado. «Gwen, ¿a esta hora?», exclamó la mujer. «¿Pasa algo?». «A Tiffany, perdón por molestarte», dijo Gwen, tragando un nudo en la garganta. «¿Podrías prestarme algo de dinero?». Su voz temblaba. En cualquier momento podía romperse y empezar a llorar allí mismo en el descansillo. Tiffany la miró con atención y Gwen vio comprensión en su mirada. La vecina se hizo a un lado. «Entra, querida. No vamos a hablar aquí en la escalera». Gwen entró al pequeño apartamento. Ordenado, acogedor, olía a pan recién horneado y algo floral. Fotos colgaban de las paredes, una joven Tiffany con un hombre, luego con un niño, después con nietos. «Ven a la cocina, prepararé un té», dijo Tiffany, haciendo un pequeño alboroto. «Y no hace falta, gracias». «Solo me sentaré», respondió Gwen, con voz suave pero insistente. Se acomodó obedientemente en una silla. La vecina puso la tetera, sacó 2 tazas, un azucarero y un pequeño platito de galletas, y se sentó frente a ella. «Cuéntame, ¿qué pasó?», preguntó Tiffany. Gwen bajó la mirada, observando sus manos dobladas sobre el regazo. Era tan difícil empezar, admitir en voz alta que la habían abandonado, que la habían dejado sin medios, incapaz de comprar siquiera medicina para su hija enferma. «Sí, finalmente lo logré decir», empezó, con la voz temblorosa. «Neil nos dejó por otra mujer, y no dejó ni un centavo. Catherine tiene fiebre y no hay dinero para nada». Las palabras salieron como un torrente, como si un dique se hubiera roto.
Gwen sintió lágrimas formándose de nuevo en sus ojos. La medicina se acabó durante la noche, no sé qué hacer. No hay a quien pedir prestado. Absolutamente nadie, susurró, derrotada. Tiffany se quedó en silencio un momento y luego dejó escapar un suspiro pesado. ¡Qué desgraciado!, exclamó de repente, con un tono más duro de lo habitual, y Gwen se sobresaltó ante la reacción de su vecina, siempre tan calmada. Perdona el lenguaje, pero no hay otra forma de decirlo, dijo Tiffany, con voz seria pero llena de compasión. Dejar a tu esposa con una hija enferma y sin dinero, no es solo cruel. Es más allá de cualquier cosa civilizada. Se levantó, apagó la tetera y sirvió agua en las tazas. Está bien, querida. Vas a salir adelante, su voz se suavizó, casi maternal. Al menos ya no te va a levantar la mano. Yo escuché todo. No te preocupes. Gwen se estremeció, sintiendo que un calor de vergüenza le subía por las mejillas. ¿Te escuchaste?, preguntó ella, entre incredulidad y culpa. Por supuesto que escuché. Las paredes son finas. Quise intervenir muchas veces, hasta pensé en llamar a la policía, pero sé que en estos casos las esposas suelen proteger a sus maridos tiranos. Tenía miedo de empeorar las cosas para ti. Tiffany empujó suavemente una taza de té y un platito de galletas hacia Gwen. Bebe, no seas tímida. Y come un poco también. Seguro no dormiste nada en toda la noche. No has comido nada. No puedo, susurró Gwen. Catherine está sola en casa, durmiendo. Solo necesito pedir prestado para la medicina. Lo pagaré. Te lo prometo. Antes de que pudiera explicar que iba a buscar trabajo en cuanto pudiera, que devolvería el dinero y que no era una mendiga, Tiffany se levantó, abrió un cajón y sacó su billetera. Contó unos billetes y se los entregó. Toma, 3,000 pesos. Con esto alcanza para la medicina y hasta un poco más por si necesitas algo más. Tiffany, eso es demasiado, retrocedió Gwen, temblando. Solo necesito un poco para la medicina de la fiebre. Y tómalo, insistió Tiffany. Tengo una pensión decente, 2 hijos que me ayudan, no me importa. Además, me quedaré con Catherine mientras vas a la farmacia. No puedes dejar sola a una niña enferma. Muchas gracias, dijo Gwen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De verdad me estás ayudando. Te prometo que te devolveré el dinero en cuanto tenga la oportunidad, apenas consiga un trabajo y me paguen. Tiffany la abrazó por los hombros. No llores, tonta. Todo va a estar bien, ya verás. Ahora parece el fin del mundo, pero en un mes vas a mirar atrás y darte cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarte. Juntas bajaron hasta el apartamento de Gwen. Catherine despertó, con los ojos abiertos como platos, mirando el techo. Al ver a su mamá y a la vecina, se tensó. Y cariño, esta es Tiffany, nuestra vecina, dijo Gwen, agachándose al borde de la cama. Ella se quedará contigo mientras voy a la farmacia por tu medicina. ¿Vas a volver?, preguntó la niña suavemente. Claro, mi cielo, muy pronto, respondió Gwen. ¿Y papá? La pregunta tomó por sorpresa a Gwen. Miró a Tiffany confundida y luego volvió a su hija. No, Catherine. Papá no va a volver. Vive en otro lugar ahora. ¿Por qué? Gwen no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que su papá las había abandonado? A veces pasa, intervino Tiffany suavemente. Pero lo más importante es que tu mami siempre va a estar contigo, ¿verdad, Gwen? Sí, asintió Gwen, besando a su hija en la frente. Siempre. Se vistió rápido, agarró su bolso y salió casi corriendo del apartamento. La farmacia más cercana estaba a unos 15 minutos caminando a paso rápido, pero Gwen casi corrió, sujetando los billetes en el bolsillo. Por fin tenía dinero. Podía comprar la medicina y algo de comer. En la farmacia, compró medicina para la fiebre y un jarabe barato para la tos, por si acaso. La farmacéutica, una mujer mayor con bata blanca, también le sugirió una solución salina para la nariz.
¿La niña tiene fiebre alta? Preguntó Tiffany, con voz amable y preocupada. Sí, asintió Gwen, con la garganta todavía un poco cerrada. Entonces asegúrate de que beba mucho líquido, continuó Tiffany. Y si la fiebre no baja en un par de días, llévala al médico. No lo dejes pasar. Está bien, gracias, dijo Gwen, con un suspiro de alivio. De camino a casa, Gwen se detuvo en una pequeña tienda de abarrotes. Compró pechuga de pollo, granos y leche. Contando mentalmente el dinero, sabía que apenas le alcanzaba, pero no pudo negarse a comprar al menos algo nutritivo para su hija. Al regresar, Tiffany estaba sentada junto a Catherine, leyéndole un libro. La niña escuchaba, abrazando su conejito de peluche desgastado. Y mira, mamá volvió, sonrió la vecina. Nos conocimos un poquito, ¿verdad, Catherine? Incluso me contó sobre su conejito, Fluffy. Muchísimas gracias, dijo Gwen, dejando las bolsas en el suelo. No tienes idea de lo agradecida que estoy. Y siempre puedes pedírmelo, dijo Tiffany, levantándose. Estoy sola. ¿A quién más voy a ayudar? Mis hijos ya son grandes y mis nietos viven en otra ciudad. Así que, si alguna vez necesitas algo, toca mi puerta. Y puedo cuidar a Catherine si lo necesitas. No sé cómo agradecerte, susurró Gwen, con lágrimas asomando en sus ojos. Vamos, mujer, dijo Tiffany, haciendo un gesto con la mano. Somos vecinas. La gente debería ayudarse. Después de que Tiffany se fue, Gwen le dio la medicina a su hija y preparó una ensalada nutritiva para ella. Catherine comió un poquito y luego volvió a dormirse. Su temperatura comenzó a bajar lentamente. Gwen se sentó en la mesa con el teléfono y empezó a buscar trabajo. Revisaba anuncios en línea y llamaba a empresas, asistente de ventas, con experiencia en retail, administradora, horarios irregulares, fines de semana, gerente de oficina, estudios superiores en un área específica. Hola, buenos días. Llamo por la vacante de secretaria que publicaron. Sí, le escucho. ¿Sigue disponible? Sí. ¿Tiene experiencia laboral? Y sí, trabajé como asistente ejecutiva durante 3 años en La Línea, preguntaba cada detalle. ¿Tiene hijos? Gwen se quedó helada. Ya sabía a dónde llevaba esa pregunta. Sí, una hija de 4 años. Y ya veo, lamentablemente, buscamos a alguien que pueda dedicarse por completo al trabajo. Puede haber horas extras, viajes de negocio. Con una niña tan pequeña, eso no sería posible. Pero yo. La línea se cortó. Gwen dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. Esa era la 7ª negativa en 2 horas. Marcó otro número, y otro, y otro. Siempre la misma respuesta. En cuanto los empleadores escuchaban que tenía una hija de 4 años, la negativa era inmediata. Una niña pequeña significaba días enfermos, imposibilidad de quedarse tarde, problemas constantes con la guardería. Al caer la noche, Gwen había llamado a 32 lugares. Resultado, 0. Se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. La oscuridad empezaba a caer. Catherine dormía, con la temperatura bajando a 37.2. La medicina estaba funcionando. Había comida en el refrigerador. Pero todo eso solo resolvía el problema por unos días. ¿Y luego qué? Gwen no tenía respuesta. Absolutamente ninguna. Pasó un mes en un ciclo interminable de entrevistas, rechazos y humillación. Gwen se levantaba temprano, se preparaba, intentaba verse confiada y competente. Dejó a Catherine con Tiffany y se fue a otra entrevista. Y gracias por quedarte con ella otra vez, dijo Gwen, entregándole a la vecina una bolsa con juguetes para la niña. Oh, no lo menciones, Gwen, respondió Tiffany, agitando la mano. Es un gusto para mí. Catherine y yo nos divertimos juntas, ¿verdad, mi cielo? La niña asintió en silencio, abrazando su conejito de peluche. No decía nada, pero Gwen podía sentir su miedo y su tristeza. En las oficinas, Gwen era examinada de pies a cabeza. Le hacían preguntas, revisaban su currículum,
Buscaban cualquier detalle que demostrara si era apta. Y luego, inevitablemente, llegaba la pregunta que siempre la detenía. ¿Tiene hijos? Sí, una hija de 4 años, respondía Gwen, con un nudo en la garganta. Ya veo, la llamaremos, contestaban amablemente. Pero nadie llamaba. Gwen comprendió la verdad, con una niña tan pequeña, era una candidata indeseable. Los empleadores temían días de enfermedad, permisos, la imposibilidad de quedarse tarde o trabajar fines de semana. Un día, en una entrevista, una gerente fue brutalmente honesta. Y mira, soy madre también. Te entiendo, pero yo tengo un negocio. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Y con una niña de 4 años, eso es un riesgo constante. Hoy tu hija tiene fiebre, mañana la guardería cierra por cuarentena, pasado mañana pasa algo más. Lo siento, pero no puedo contratarte. Gwen salió de la oficina en silencio. Apenas llegó a la calle, se derrumbó frente a la entrada del centro de negocios, llorando como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Los transeúntes la rodeaban, sin querer involucrarse en la desgracia de otra persona. En casa, Tiffany estaba esperándolas con otro pastel y una mirada preocupada. ¿Otra negativa?, preguntó. No, dijo Gwen, secándose las lágrimas. Todos los lugares son iguales. ¿En cuánto saben de Catherine? Está bien, querida. Algo surgirá, la interrumpió Tiffany, calmándola con una sonrisa. La vecina se convirtió en un verdadero ángel guardián para ellas. No solo cuidaba de Catherine, sino que regularmente las invitaba a cenar, traía pasteles, despensa, y a veces hasta ropa para la niña, que según ella, le enviaban familiares. Gwen se sentía incómoda, avergonzada de aceptar tanta ayuda, pero sabía que gracias a Tiffany seguían a flote. Tiffany, te voy a pagar todo, lo juro, repetía Gwen una y otra vez. Ay, ya deja con eso de te pagaré, gruñó la vecina. No hay nada de malo en que la gente se ayude. Al final del mes, la situación se volvió crítica. El dinero que Tiffany les había dado se había acabado. La vecina ofreció más, pero Gwen ya no podía pedir prestado, sin saber cuándo podría devolverlo. Y entonces, tomó medidas extremas, consiguió un trabajo en una gasolinera. El trabajo no era prestigioso, el salario bajo, y los horarios durísimos. Pero allí no preguntaban por hijos, no exigían recomendaciones ni estudios superiores. Solo necesitaban manos que trabajaran. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó el encargado, un hombre de unos 40 años con cara cansada. Mañana, si es necesario, dijo Gwen. Perfecto. 2 días de trabajo, 2 de descanso, turnos de 12 horas. El sueldo es bajo, pero a veces hay propinas. ¿Puedes con eso? Y sí, puedo, respondió Gwen con firmeza, aunque por dentro sentía un terror paralizante. 12 horas de pie significaban que Catherine necesitaba guardería. ¿La niña tiene fiebre alta?, preguntó Tiffany, con voz amable y preocupada. Sí, asintió Gwen, con la garganta todavía un poco cerrada. Entonces asegúrate de que beba mucho líquido, continuó Tiffany. Y si la fiebre no baja en un par de días, llévala al médico. No lo dejes pasar. Está bien, gracias, dijo Gwen, con un suspiro de alivio. De camino a casa, Gwen se detuvo en una pequeña tienda de abarrotes. Compró pechuga de pollo, granos y leche. Contando mentalmente el dinero, sabía que apenas le alcanzaba, pero no pudo negarse a comprar al menos algo nutritivo para su hija. Al regresar, Tiffany estaba sentada junto a Catherine, leyéndole un libro. La niña escuchaba, abrazando su conejito de peluche desgastado. Y mira, mamá volvió, sonrió la vecina. Nos conocimos un poquito, ¿verdad, Catherine? Incluso me contó sobre su conejito, Fluffy. Muchísimas gracias, dijo Gwen, dejando las bolsas en el suelo. No tienes idea de lo agradecida que estoy. Y siempre puedes pedírmelo, dijo Tiffany, levantándose. Estoy sola. ¿A quién más voy a ayudar? Mis hijos ya son grandes y mis nietos viven en otra ciudad. Así que, si alguna vez necesitas algo,
toca mi puerta. Y puedo cuidar a Catherine si lo necesitas. No sé cómo agradecerte, susurró Gwen, con lágrimas asomando en sus ojos. Vamos, mujer, dijo Tiffany, haciendo un gesto con la mano. Somos vecinas. La gente debería ayudarse. Después de que Tiffany se fue, Gwen le dio la medicina a su hija y preparó una ensalada nutritiva para ella. Catherine comió un poquito y luego volvió a dormirse. Su temperatura comenzó a bajar lentamente. Gwen se sentó en la mesa con el teléfono y empezó a buscar trabajo. Revisaba anuncios en línea y llamaba a empresas, asistente de ventas, con experiencia en retail, administradora, horarios irregulares, fines de semana, gerente de oficina, estudios superiores en un área específica. Hola, buenos días. Llamo por la vacante de secretaria que publicaron. Sí, le escucho. ¿Sigue disponible? Sí. ¿Tiene experiencia laboral? Y sí, trabajé como asistente ejecutiva durante 3 años en La Línea, preguntaba cada detalle. ¿Tiene hijos? Gwen se quedó helada. Ya sabía a dónde llevaba esa pregunta. Sí, una hija de 4 años. Y ya veo, lamentablemente, buscamos a alguien que pueda dedicarse por completo al trabajo. Puede haber horas extras, viajes de negocio. Con una niña tan pequeña, eso no sería posible. Pero yo. La línea se cortó. Gwen dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. Esa era la 7ª negativa en 2 horas. Marcó otro número, y otro, y otro. Siempre la misma respuesta. En cuanto los empleadores escuchaban que tenía una hija de 4 años, la negativa era inmediata. Una niña pequeña significaba días enfermos, imposibilidad de quedarse tarde, problemas constantes con la guardería. Al caer la noche, Gwen había llamado a 32 lugares. Resultado, 0. Se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana. La oscuridad empezaba a caer. Catherine dormía, con la temperatura bajando a 37.2. La medicina estaba funcionando. Había comida en el refrigerador. Pero todo eso solo resolvía el problema por unos días. ¿Y luego qué? Gwen no tenía respuesta. Absolutamente ninguna. Pasó un mes en un ciclo interminable de entrevistas, rechazos y humillación. Gwen se levantaba temprano, se preparaba, intentaba verse confiada y competente. Dejó a Catherine con Tiffany y se fue a otra entrevista. Y gracias por quedarte con ella otra vez, dijo Gwen, entregándole a la vecina una bolsa con juguetes para la niña. Oh, no lo menciones, Gwen, respondió Tiffany, agitando la mano. Es un gusto para mí. Catherine y yo nos divertimos juntas, ¿verdad, mi cielo? La niña asintió en silencio, abrazando su conejito de peluche. No decía nada, pero Gwen podía sentir su miedo y su tristeza. En las oficinas, Gwen era examinada de pies a cabeza. Le hacían preguntas, revisaban su currículum, buscaban cualquier detalle que demostrara si era apta. Y luego, inevitablemente, llegaba la pregunta que siempre la detenía. ¿Tiene hijos? Sí, una hija de 4 años, respondía Gwen, con un nudo en la garganta. Ya veo, la llamaremos, contestaban amablemente. Pero nadie llamaba. Gwen comprendió la verdad, con una niña tan pequeña, era una candidata indeseable. Los empleadores temían días de enfermedad, permisos, la imposibilidad de quedarse tarde o trabajar fines de semana. Un día, en una entrevista, una gerente fue brutalmente honesta. Y mira, soy madre también. Te entiendo, pero yo tengo un negocio. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Y con una niña de 4 años, eso es un riesgo constante. Hoy tu hija tiene fiebre, mañana la guardería cierra por cuarentena, pasado mañana pasa algo más. Lo siento, pero no puedo contratarte. Gwen salió de la oficina en silencio. Apenas llegó a la calle, se derrumbó frente a la entrada del centro de negocios, llorando como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Los transeúntes la rodeaban, sin querer involucrarse en la desgracia de otra persona. En casa, Tiffany estaba esperándolas con otro pastel y una mirada preocupada. ¿Otra negativa? Preguntó.
No, dijo Gwen, secándose las lágrimas. Todos los lugares son iguales. ¿En cuánto saben de Catherine? Está bien, querida. Algo surgirá, la interrumpió Tiffany, calmándola con una sonrisa. La vecina se convirtió en un verdadero ángel guardián para ellas. No solo cuidaba de Catherine, sino que regularmente las invitaba a cenar, traía pasteles, despensa, y a veces hasta ropa para la niña, que según ella, le enviaban familiares. Gwen se sentía incómoda, avergonzada de aceptar tanta ayuda, pero sabía que gracias a Tiffany seguían a flote. Tiffany, te voy a pagar todo, lo juro, repetía Gwen una y otra vez. Ay, ya deja con eso de te pagaré, gruñó la vecina. No hay nada de malo en que la gente se ayude. Al final del mes, la situación se volvió crítica. El dinero que Tiffany les había dado se había acabado. La vecina ofreció más, pero Gwen ya no podía pedir prestado, sin saber cuándo podría devolverlo. Y entonces, tomó medidas extremas. Consiguió un trabajo en una gasolinera. El trabajo no era prestigioso, el salario bajo, y los horarios durísimos. Pero allí no preguntaban por hijos, no exigían recomendaciones ni estudios superiores. Solo necesitaban manos que trabajaran. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó el encargado, un hombre de unos 40 años con cara cansada. Mañana, si es necesario, dijo Gwen. Perfecto. 2 días de trabajo, 2 de descanso, turnos de 12 horas. El sueldo es bajo, pero a veces hay propinas. ¿Puedes con eso? Y sí, puedo, respondió Gwen con firmeza, aunque por dentro sentía un terror paralizante. 12 horas de pie significaban que Catherine necesitaba guardería. Inscribió a su hija en el kinder municipal más cercano. La primera mañana fue un desastre. Catherine se aferraba a la chaqueta de su madre, llorando y gritando. Mamá, no te vayas. No me dejes aquí. Cariño, tengo que ir a trabajar, dijo Gwen, agachándose y abrazándola. Aquí habrá otros niños. Jugarás, te leerán cuentos. No quiero. Quiero ir a casa. La maestra, una mujer de unos 50 años con cara severa, levantó a Catherine llorando. Vete, mamá. Siempre es más fácil así. En 5 minutos se calma. Gwen se marchó, escuchando los sollozos de su hija. En el camino hacia la gasolinera, lloraba, con el rímel corriéndose por sus mejillas. El trabajo resultó mucho más duro de lo que esperaba. 12 horas de pie, corriendo de un coche a otro bajo cualquier clima, llenando tanques, sonriendo a los clientes. El olor a gasolina impregnaba su ropa, su cabello y su piel. Al final de su primer turno, Gwen estaba literalmente mareada por el olor, pero aguantó. No tenía otra opción. Catherine no se adaptaba a la guardería. Cada mañana se repetía la misma escena, llanto, gritos, abrazos desesperados. Gwen sufría, pero sabía que tenía que seguir. Por su hija, por sobrevivir, lágrimas, gritos, abrazándose a su madre. Mamá, no quiero ir a la guardería. Sollozaba Catherine una tarde mientras Gwen la levantaba en brazos. Me tratan mal. ¿Quién te trata mal, mi cielo?, preguntó Gwen, alarmada, sentándose junto a su hija en el banco del guardarropa. Todos, no les gusto. ¿Cómo que todos? ¿Qué hacen? Quieren que juegue con ellos, pero yo no quiero. Catherine enterró su carita en el hombro de su mamá, temblando. ¿Pero por qué, mi cielo?, preguntó Gwen. Solo quieren ser tus amigos. No sé, me da miedo, susurró la niña, abrazando más fuerte su conejito de peluche. Gwen decidió hablar con la maestra. La mujer la miró con un dejo de reproche y encogió los hombros. Los otros niños no le hacen daño a tu hija. Solo quieren jugar con ella. Pero Catherine es muy retraída. Se sienta en un rincón todo el día con su conejito y no interactúa con nadie. No participa en actividades, no entra a los juegos. Tal vez deberías llevarla a un psicólogo infantil. ¿Un psicólogo?, preguntó Gwen, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Solo como prevención.
La niña claramente está bajo estrés. ¿Todo bien en casa? Sí, todo está bien, mintió Gwen, con la garganta apretada. Recogió a su hija y caminaron a casa en silencio. Catherine sostuvo la mano de su madre todo el camino, sin decir nada. Al llegar, Gwen la acostó y se sentó en la cocina, dejándose llorar. Sabía que Catherine sufría por la partida de su padre. La niña se había vuelto tímida, retraída, y Gwen no podía hacer mucho para ayudarla. Ella misma apenas lograba mantenerse de pie. Y entonces, la niña enfermó de nuevo, fiebre, tos, mocos. Gwen llamó al doctor y compró medicina con lo último del dinero que tenían. Tiffany, sé que estoy abusando de tu bondad, dijo Gwen, parada en el umbral de la vecina. ¿Vas a trabajar? Preguntó Tiffany, con voz tranquila. Sí, claro. Yo la cuidaré, respondió Tiffany. Trae a tu niña. Gwen llevó a Catherine a la vecina y luego, agotada, con dolor de cabeza y ansiedad, se dirigió a la gasolinera, al trabajo que literalmente la hacía sentir enferma. Pero no tenía otra opción. Pasaron 2 semanas más. Gwen trabajaba hasta el cansancio, ahorrando en todo, incluso en su propia comida. Catherine recibía lo mejor que podían comprar con un salario mínimo, mientras Gwen se conformaba con té y pasta barata. Una tarde, un lujoso SUV negro entró a la gasolinera. Gwen, instintivamente, se acercó al auto y abrió la tapa del tanque. Llénalo de 95, dijo el conductor, sin mirarla siquiera. Claro, respondió Gwen. Llenó el tanque y cerró la tapa. El hombre pagó con tarjeta y estaba a punto de irse cuando Gwen vio caer un llavero de su bolsillo al asfalto. Espera. Y gritó, recogiendo las llaves. Se te cayó esto. El hombre se detuvo y bajó la ventana. Gwen le entregó las llaves y de inmediato se quedó en silencio, examinando cuidadosamente el llavero. No era un llavero común. Gwen reconoció la calidad de la pieza. Muy caro este llavero, dijo, con los ojos fijos en él. ¿Te lo dio tu esposa? El hombre sonrió con desprecio. Parecía de unos 35 años, atlético, con un traje caro y mirada confiada. Un típico empresario exitoso. ¿Qué tiene de especial? Encogió de hombros. Solo un pedazo de metal. ¿Y en serio? Gwen lo miró sorprendida. Antes de que naciera mi hija, trabajé en una empresa que hacía estos llaveros personalizados. No es un llavero común. Si la luz le pega en cierto ángulo, puedes ver un mensaje de la persona que te lo dio. El hombre frunció el ceño. ¡Qué tontería! Mi esposa me lo dio. Mi ex, dijo con amargura en la voz. Se fue conmigo en silencio, sin decir una palabra. Desapareció. Y este llavero es lo único que me dejó. Me lo dio solo unos días antes de irse. ¿Puedo revisarlo? Preguntó Gwen, con cautela. El hombre la miró escéptico, pero le entregó el llavero. Adelante, veamos esta magia, dijo, con una sonrisa sarcástica. Gwen tomó el llavero, sacó su celular y encendió la linterna. Recordó la técnica. Había trabajado una vez en hacer este tipo de cosas ella misma. Se necesitaba un ángulo específico y una intensidad exacta de luz. Con cuidado, giró el llavero, enfocando el haz de luz. De repente, sobre el cofre del SUV apareció una proyección. Letras delgadas, escritas con una caligrafía elegante y precisa. Perdóname. Tuve que hacerlo para que no perdieras el negocio. El millonario que se acercaba palideció al ver lo que Gwen le estaba mostrando. Esto no puede ser, susurró, mirando las palabras brillantes sobre el cofre. Todo este tiempo, pensé que me había traicionado, que se había ido con un amante porque él era más rico, más exitoso. Tomó el llavero con manos temblorosas y él mismo enfocó la linterna de su teléfono. El mensaje volvió a aparecer. Para que no pierda el negocio, murmuró para sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Gwen se quedó en silencio, sin saber qué decir. Observó cómo aquel hombre seguro de sí mismo, arrogante y confiado, de repente perdía todo su porte, se mostraba confundido, sacudido.
Gracias, dijo finalmente el hombre. Gracias. Necesito revisar algo con urgencia. Agarró el llavero, subió rápidamente al auto, encendió el motor, y el SUV arrancó como un rayo, casi golpeando un anuncio publicitario en la entrada. Gwen lo vio alejarse y luego regresó a su estación de trabajo. El administrador, un muchacho flaco de unos 25 años, asomó la cabeza. ¿Qué pasó? Nada, respondió Gwen. Un cliente se le cayeron las llaves. Baja, no te distraigas, se están formando filas. Efectivamente, más autos llegaban a la gasolinera. Gwen tomó nuevamente la manguera de combustible, se acercó a los autos, sonrió a los clientes, mientras su cuerpo estaba agotado. El turno había sido especialmente duro, mucha gente, todos con prisa, algunos groseros, otros intentando irse sin pagar. Al final del turno, sus piernas le dolían, la espalda adolorida, y el olor a gasolina le llenaba la nariz. Gwen se cambió en el cuarto de almacenamiento y sacó el celular. Un mensaje de Tiffany: Catherine comió y está dormida. No te apresures. Gwen exhaló con alivio. Al menos un problema menos. De camino a casa, Gwen no podía dejar de pensar en el hombre del llavero. ¿Qué descubriría? ¿Qué significaba ese mensaje sobre el negocio? Tal vez su esposa había sacrificado la relación para salvar la empresa. Pero, ¿por qué no se lo había explicado? ¿Por qué no le había dicho nada? Aún así, eso no era asunto de Gwen. Ella tenía sus propios problemas. Su pago no llegaría hasta la próxima semana y apenas le quedaba dinero. Catherine necesitaba zapatos nuevos, los viejos ya le quedaban pequeños. ¿Cómo iba a poder con todo eso? Gwen subió al tercer piso y golpeó suavemente la puerta de Tiffany. La mujer abrió de inmediato y presionó un dedo sobre sus labios. Está durmiendo profundamente, cansada de la guardería, susurró Tiffany. Muchísimas gracias, dijo Gwen con voz baja. Con cuidado, tomó a su hija dormida en brazos, la cargó hasta su apartamento y la acostó en la cuna. Catherine ni siquiera se despertó, solo murmuró algo en sueños y abrazó más fuerte a su conejito. Gwen se sentó a su lado, pasando la mano por su cabello. Ellas lo lograrían. De alguna manera, lo lograrían. Pasaron unos días desde aquel extraño incidente con el llavero. Gwen continuó trabajando en la gasolinera, adaptándose al ritmo monótono de los turnos, llenando autos, cobrando pagos, sonriendo a los clientes, aunque lo único que deseaba era sentarse y llorar de cansancio. El día transcurría como cualquier otro. El cielo gris, llovizna constante, autos entrando y saliendo sin parar. Gwen trabajaba en el turno diurno, de 8 de la mañana a 8 de la noche. La oscuridad comenzaba a caer cuando un auto negro con vidrios polarizados entró a la estación. Gwen se acercó al auto, por costumbre, esperando que el conductor bajara la ventana y dijera qué combustible necesitaba, pero la ventanilla no se movió. En cambio, la puerta del auto se abrió y un hombre de unos 40 años, de estatura promedio, con una chaqueta oscura y el rostro tenso, salió del vehículo. Ni siquiera miró a Gwen, simplemente dijo: E92, tanque lleno. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el edificio donde había una pequeña tienda. Gwen abrió la tapa del tanque, insertó la manguera y apretó el gatillo. La gasolina comenzó a entrar con su sonido característico, llenando el tanque poco a poco. Gwen observaba el medidor cuando algo llamó su atención. La ventana trasera polarizada del auto se abrió un poquito, apenas unos centímetros. Entonces, un papel arrugado salió volando y cayó justo a los pies de Gwen. Su primera reacción fue indignación. ¿Qué te crees que estás haciendo? Y gritó hacia el auto. ¿Tan difícil es tirar tu basura en un bote? La ventana se cerró de inmediato. El polarizado era tan oscuro que no se podía ver nada dentro. Gwen se quedó parada, sin saber qué pensar. Extraño, muy extraño. Miró el papel en el suelo y luego el auto. El medidor hizo clic, el tanque estaba lleno. Gwen retiró la manguera, cerró la tapa y, siguiendo un impulso interno que no pudo controlar, se agachó y recogió el papel. Al principio solo quería tirarlo a la basura, pero sus manos desenrollaron la hoja arrugada. La escritura era irregular,
con letras que parecían saltar, como si hubieran sido escritas en un auto en movimiento o bajo pánico, pero las palabras eran claras. Ayúdame, me tienen retenido contra mi voluntad. Gwen se quedó paralizada, leyendo la frase una y otra vez. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era esto una broma? ¿O alguien estaba realmente en peligro? Rápidamente miró alrededor. El hombre aún estaba en la tienda. Se podía ver su silueta a través de la puerta de cristal, revisando los estantes. Aún había tiempo. Gwen sacó su celular y marcó al 911 con los dedos temblorosos. Policía, ¿cómo puedo ayudar? Respondió una voz femenina, calmada. Hola, necesito ayuda, dijo Gwen, tratando de no gritar. Trabajo en la gasolinera sobre la avenida. Vino un auto negro y alguien arrojó un papel pidiendo ayuda. Dice que hay una persona retenida contra su voluntad. ¿Estás segura de que no es una broma? No lo sé, dijo Gwen, apretando el papel con fuerza. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si alguien está en peligro? Está bien. Dígame la dirección de la gasolinera y el número de matrícula del auto. Gwen dictó la dirección y dio la placa. La operadora escribió algo, haciendo preguntas para confirmar detalles. Una unidad está en camino. Trate de no llamar la atención ni provocar un conflicto. ¿Cuántas personas hay en el auto? No lo sé. Las ventanas están polarizadas. El conductor entró a la tienda y no puedo ver si hay alguien más. He entendido. Manténgase en línea. En ese momento, Gwen vio la puerta de la tienda abrirse y al hombre regresar con una bolsa de compras. Está regresando, dijo rápidamente al teléfono. No provoque ningún conflicto. Espere a la policía. Pero Gwen no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el auto se alejaba. ¿Y si alguien estaba realmente en peligro? ¿Y si esta era la última oportunidad para ayudar a alguien? Guardó el celular en su bolsillo y, con decisión, se colocó frente al conductor, bloqueando su camino hacia el auto. No te voy a dejar ir. Y gritó, abriendo los brazos. Estás reteniendo a alguien contra su voluntad. Abre el auto. El hombre se detuvo, mirándola con completa desconcierto. ¿Qué? ¿De qué hablas? Se tiró una nota desde tu auto, dijo Gwen, mostrando el papel arrugado. Dice que alguien está retenido contra su voluntad. El hombre miró el papel y su rostro se torció de ira. ¡Hey, idiota! ¿Perdiste la cabeza? La empujó con desprecio y Gwen apenas mantuvo el equilibrio. ¿Qué demonios crees que estás haciendo metiéndote donde no te llaman? Aléjate del auto ahora mismo. Y gritó Gwen, decidida a impedir que el hombre se fuera. Intentó nuevamente bloquear su camino, pero él era más fuerte. Con un empujón brusco, la apartó de un solo movimiento. Lárgate, loca. Y dijo, despectivo. No tienes derecho. Replicó Gwen, aferrándose a la chaqueta del hombre. Hay alguien dentro. Abre el auto. Se desató una lucha real. El hombre trataba de empujarla, y Gwen, reuniendo toda su fuerza, se aferraba a la puerta del auto, impidiéndole abrirla. Sus manos temblaban, su corazón latía a 1000 por hora. Aquí contratan a locos, gritó el hombre, frustrado. ¿Dónde está la gerencia? Voy a quejarme. Su grito llamó la atención. Edward, el administrador de la gasolinera, escuchó el alboroto y salió corriendo del edificio, moviendo los brazos. ¿Qué está pasando, Gwen? ¿Qué estás haciendo? Sugiero despedir a este idiota, continuó el hombre, liberándose finalmente del agarre de Gwen. Está atacando a la gente y me acusa de tonterías. Te estás reteniendo a un rehén en tu auto. Siguió Gwen, señalando el vehículo. Se tiró un papel desde tu ventana pidiendo ayuda. Edward agarró a Gwen por los hombros, apartándola. Sus dedos le dolieron en los brazos. Gwen, para. ¿Qué estás haciendo? Pero hay alguien ahí adentro. Intentó liberarse, luchando por soltarse. Déjame ir. ¿Qué persona? Dijo Edward, ruborizado de ira.
¿Perdiste la cabeza por completo? Aprovechando el momento de confusión, el hombre abrió de golpe la puerta del auto y se subió al asiento del conductor. El motor rugió con fuerza. No lo dejes ir, gritó Gwen desesperada. la policía ya viene. Pero el auto ya estaba en movimiento. Las llantas chirriaron sobre el asfalto y el vehículo negro desapareció entre el tráfico. No. Gwen luchó por soltarse del agarre de Edward, pero él la sostuvo firme. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Sacudió Edward sus hombros. Atacaste a un cliente. No lo atacé, replicó Gwen, al borde de las lágrimas. Estaba tratando de ayudar. Le empujó el papel arrugado a Edward. Aquí. Léelo tú mismo. Edward tomó la nota y la revisó rápidamente. La duda cruzó su rostro. ¿Cómo sabes que no es una broma? Dijo. Quizás sus hijos están jugando, o un amigo hizo un chiste. ¿Y si no es una broma? Exhaló Gwen con fuerza. ¿Y si alguien está realmente en peligro? Se escucharon las sirenas. En menos de un minuto, un patrullero llegó a la gasolinera. 2 oficiales bajaron, un hombre mayor, de unos 50 años, con bigote, y una mujer joven. ¿Quién llamó? Preguntó el hombre. Yo, dijo Gwen, adelantándose. Trabajo aquí. Llegó un auto negro y alguien tiró una nota pidiendo ayuda. Entregó el papel a la oficial, que lo estudió cuidadosamente antes de mirar de nuevo a Gwen. Cuéntanos todo desde el principio, pidió. Gwen describió la situación con detalle, la llegada del auto, el conductor entrando a la tienda, el papel cayendo desde la ventana. La oficial tomó notas mientras escuchaba atentamente. ¿Recuerdas el número del auto? Preguntó el oficial mayor. Y sí, dijo Gwen, recitando la matrícula que había memorizado. Bien. ¿Puedes describir al conductor? Un hombre de unos 40 años, estatura promedio, cabello oscuro, se veía nervioso, con chaqueta oscura, rostro común, nada especial. ¿Cómo fue su comportamiento? Agresivo, dijo Gwen. Cuando intenté detenerlo, me empujó y me llamó loca. El oficial asintió y se volvió hacia su compañera. Revisa la matrícula en la base de datos. Veamos qué tipo de auto es. La joven se apartó, sacó su radio y comenzó a hablar. Gwen se movía nerviosa de un pie a otro, mientras Edward permanecía a su lado, frunciendo el ceño. Un par de minutos después, el oficial regresó. Y el auto está registrado a nombre de Peter Brown, 42 años. Todo en regla. Sin infracciones. Eso no nos dice nada, murmuró el oficial mayor. Lo vamos a investigar. Iremos a la dirección registrada y hablaremos con él. Se volvió hacia Gwen. Hiciste bien en llamar. Nosotros nos encargaremos. Si encontramos algo, te contactaremos para tomar tu declaración. Pero ¿y si alguien está realmente en peligro? Gwen apretó los puños. Ya se fueron. ¿Y si no llegan a tiempo? Haremos todo lo posible, dijo el oficial. Pero no debiste confrontarlo tú. Podría haber reaccionado agresivamente. Es peligroso para ti y para la posible víctima, pero simplemente no pude. No pude quedarme de brazos cruzados. Lo entiendo, dijo la oficial, suavizando la voz. Pero la próxima vez, solo llámanos y espera. No intentes ser la heroína. Los policías se retiraron, dejándola a Gwen sola con Edward, el gerente, que todavía estaba rojo de ira y con los labios apretados. Entra a la oficina, dijo Edward con voz fría y autoritaria. Gwen lo siguió en silencio hasta la pequeña habitación detrás de la tienda. Edward cerró la puerta tras ella, se sentó en el escritorio y señaló la silla frente a él. ¿Te das cuenta del escándalo que has causado? Solo estaba tratando de ayudar a alguien, respondió Gwen con voz baja, intentando mantener la calma. Atacaste a un cliente, rugió Edward. Armaste una pelea en el trabajo. ¿Estás pensando siquiera? Podría haber habido una víctima de secuestro. O quizá no, golpeó la mesa con el puño.
¿Sabes cuánto hemos perdido por tu culpa? Ese tipo inundará a todas las autoridades con denuncias. Vas a arruinar nuestra reputación. No me importa la reputación cuando la vida de alguien está en juego, dijo Gwen firme, aunque sentía como el miedo la invadía. Edward se recostó en la silla, cruzando los brazos. Bueno, pues perfecto. Porque a partir de hoy, estás despedida. Las palabras le cayeron como un golpe en la cara. Gwen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué? Susurró. ¿Despedida por violar la disciplina laboral? ¿Por agresión hacia un cliente? ¿Por crear un conflicto? Le empaca tus cosas y vete, dijo Edward, mientras sacaba papeles del cajón. No me importa que solo estabas tratando de ayudar. No puedo arriesgar el negocio por tus impulsos heroicos. Aquí tienes la orden de despido. Firma aquí. Edward, por favor, la voz de Gwen temblaba. Tengo una hija. Necesito este trabajo. No volveré a hacerlo. Y sí, no lo harás, dijo Edward con frialdad, porque ya no trabajas aquí. Firma. Gwen miró el papel frente a ella. Sus manos temblaban, los ojos llenos de lágrimas. Tomó el bolígrafo y firmó. Las letras se le nublaban frente a los ojos. Recibirás tu pago final en tu tarjeta en 3 días, dijo Edward, frío. Puedes irte. Gwen se levantó con las piernas temblorosas y salió de la oficina. En el cuarto de atrás, se cambió de ropa, empacó sus pocas pertenencias, un suéter de repuesto, un paraguas, un neceser de maquillaje, todo en su mochila. Al salir de la gasolinera, miró hacia atrás. Edward ya estaba atendiendo otro auto, sonriendo de manera profesional al cliente, como si nada hubiera pasado. Pero para Gwen, había ocurrido un desastre, nuevamente estaba desempleada, sin dinero, sin forma de sobrevivir, y esta vez, no era culpa suya, simplemente había intentado ayudar a alguien. El viento frío de la tarde le golpeó la cara. Gwen se abrochó la chaqueta y caminó lentamente hacia la parada del autobús, sintiéndose vacía por dentro. Su mente estaba en blanco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le contaría a Tiffany? ¿Cómo pagaría la guardería? ¿Qué le daría de comer a Catherine? Su teléfono vibró en el bolsillo. Gwen lo sacó y vio un número desconocido. Sí. Respondió, cansada. ¿Gwen Stacy? Preguntó una voz masculina desconocida. Soy yo, Austin Kutcher. Nos conocimos hace unos días. Me ayudaste con el llavero. Gwen se detuvo en medio de la banqueta. Sí, me acuerdo, dijo, sorprendida. ¿Pasó algo? No, al contrario, dijo Austin. Todo está bien. Gracias a ti, encontré a mi esposa. Arreglamos todo. Ella realmente sacrificó nuestra relación para salvar mi empresa de un competidor. Ahora estamos juntos de nuevo. Me alegro mucho por ustedes, dijo Gwen, sin entender del todo por qué la llamaba. Quería agradecerte personalmente, continuó Austin, y escuché que te despidieron de la gasolinera. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Gwen, sorprendida. Tengo mis fuentes, dijo Austin con una sonrisa. Dime, ¿estás libre mañana por la mañana? Me gustaría hablar contigo sobre un trabajo. Gwen no pudo dormir en toda la noche. Se quedó acostada mirando el techo, repasando la conversación con Austin Kutcher una y otra vez en su cabeza. Un trabajo. Le estaba ofreciendo un trabajo. Pero, ¿qué tipo de trabajo? ¿En qué empresa? ¿En qué condiciones? Él no había explicado nada, solo concertó una cita para la mañana siguiente. ¿Y si era otra estafa?, pensó Gwen. ¿Y si solo sintió lástima por ella por un momento y luego cambiaba de opinión? Los pensamientos giraban en su cabeza como un carrusel imparable, sin darle un segundo de descanso. Su corazón estaba agitado, su mente llena de dudas, pero también de un pequeño hilo de esperanza que no podía ignorar. Cuando el amanecer se coló por la ventana, Gwen se dio por vencida y se levantó de la cama. Sus músculos estaban rígidos, el cuerpo agotado, pero no podía quedarse más tiempo acostada. Caminó lentamente hacia la cocina, aún con los pies descalzos sobre el frío piso,
y preparó una taza de té bien fuerte. Se sentó en la mesa, sosteniendo la taza caliente entre sus manos temblorosas. El vapor subía lentamente, y mientras lo inhalaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que ella pudiera detenerlas. Estaba desempleada otra vez. Otra vez. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a alimentar a su hija? La quincena de la gasolinera llegaría en 3 días, pero ese dinero apenas alcanzaría para 2 semanas si era extremadamente cuidadosa. ¿Y después, qué? ¿Endeudarse otra vez con Tiffany, sin saber cuándo podría devolverlo? Su corazón se encogía solo de pensarlo. Mami, una vocecita suave la hizo sobresaltarse. Rápidamente se limpió las lágrimas y se giró. En la puerta de la cocina estaba Catherine, con su pijama rosa favorita, abrazando con fuerza a su conejito desgastado, Fluffy. Buenos días, Solcito, dijo Gwen, forzando una sonrisa mientras su corazón se derretía al ver a su hija. ¿Por qué despertaste tan temprano? ¿Hoy no voy a ir a la guardería?, preguntó la pequeña, acercándose y abrazando a su madre con fuerza. Gwen la sostuvo entre sus brazos, presionando su rostro contra el cabello suave de Catherine. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que su madre había perdido su trabajo otra vez? ¿Que casi no había dinero? ¿Que el futuro era incierto y daba miedo? No, cariño, hoy te quedas en casa, dijo Gwen, besando la cabeza de su hija. ¡Hurra!, gritó la niña con alegría. ¿Entonces estaremos juntas todo el día? Y sí, estaremos juntas, respondió Gwen, intentando transmitir calma y seguridad. ¿Por qué estabas llorando?, la pequeña preguntó con ojos grandes y curiosos. Gwen se congeló. Pensó que había limpiado sus lágrimas, pero la niña todavía lo notaba. No estaba llorando, solo, mis ojos están cansados, mintió, tratando de que sonara convincente. Mami, no mientas, dijo Catherine, colocando su pequeña mano sobre la mejilla de su madre. ¿Estás triste? ¿Es por papá? No, cariño, mami solo está pasando por un momento difícil, pero todo estará bien, te lo prometo, respondió Gwen, con la voz temblorosa, abrazando de nuevo a su hija. Preparó el desayuno, gachas de avena con leche y trozos de manzana. Catherine comió despacio, mientras hablaba sobre la guardería, su maestra, y un niño llamado Carl que le había quitado su muñeca el día anterior. ¿La recuperaste?, intentó bromear Gwen. No, lloré, respondió Catherine con seriedad. La maestra lo regañó y te devolvió la muñeca, explicó Gwen suavemente, mientras su hija asentía con la cabeza. Después del desayuno, Gwen acomodó a Catherine en la mesa con sus colores y hojas para dibujar, y ella sacó su teléfono para revisar nuevamente las ofertas de trabajo. Pero las letras en la pantalla se nublaban ante sus ojos cansados. No podía concentrarse. Todos sus pensamientos estaban en la próxima reunión con Austin Kutcher. Eran las 9 de la mañana cuando alguien tocó la puerta. Gwen fue a mirar por la mirilla y se quedó boquiabierta. Austin Kutcher estaba ahí, en el pequeño pasillo, alto, vestido con un traje gris claro, con la postura confiada de un hombre exitoso. Gwen rápidamente acomodó su cabello, ajustó su vieja bata de casa y abrió la puerta. ¿Tú? Y dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. Austin sonrió. Perdón por venir sin avisar. Sé que es de mala educación aparecer en casa tan temprano, pero necesitaba verte cuanto antes. Pasa, por favor, dijo Gwen, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Austin cruzó el pequeño pasillo y miró a su alrededor. Gwen se sintió avergonzada. El apartamento era modesto, antiguo, sin renovaciones en más de 10 años. Frente a su traje caro, todo parecía más descuidado. Perdón por el desorden, murmuró Gwen. Está bien, respondió Austin mientras avanzaba hacia la sala. Catherine estaba sentada en la mesa dibujando. Al ver a un extraño, se puso cautelosa y abrazó a Fluffy con más fuerza. Esta es mi hija, Catherine, presentó Gwen. Mucho gusto, dijo Austin con una sonrisa amable. Se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña. Qué bonito conejito tienes. ¿Cómo se llama? Fluffy, respondió Catherine en voz baja.
Excelente nombre, dijo Austin. ¿Y qué estás dibujando? Flores para mami, contestó la niña. Maravilloso. Sigue dibujando, por favor, dijo Austin mientras se incorporaba y se volvía hacia Gwen. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro, respondió Gwen, señalando el sofá. Siéntate. Se sentaron. Gwen jugaba nerviosamente con el borde de su bata, intentando calmarse. Escuché que te despidieron de la gasolinera, comenzó Austin. Y sí, respondió Gwen, bajando la cabeza, sintiendo que sus mejillas se quemaban de vergüenza. Era la noche anterior, la pérdida de otro empleo, otra dificultad más en su vida ya tan complicada. ¿Y para qué? Preguntó Gwen, un poco curiosa y con cautela. Si no te molesta que pregunte. Austin la miró con calma y paciencia, y Gwen empezó a relatar brevemente lo que había pasado con la nota y la policía. Contó cómo alguien había arrojado un mensaje pidiendo ayuda desde un coche, cómo ella había llamado a la policía y había tratado de impedir que el hombre se fuera, y cómo eso le había costado el trabajo en la gasolinera. Austin le escuchaba atentamente, sin interrumpir, con los ojos fijos en ella y la expresión seria, pero amable. ¿De entonces intentaste ayudar a alguien que podría haber estado en peligro, y te despidieron por eso? Preguntó finalmente. El gerente dijo que yo había creado un conflicto y atacado a un cliente, respondió Gwen, esbozando una sonrisa amarga. Tal vez tenga razón, murmuró, bajando la mirada. Tal vez no debí meterme. No, interrumpió Austin con firmeza. Hiciste lo correcto. No te cruzaste de brazos ante el problema de otra persona. Hoy en día, no hay muchas personas así. Gwen levantó la vista y pudo ver la sinceridad en sus ojos. Su corazón se aflojó un poco. ¿De verdad crees eso? Preguntó, dudosa. Absolutamente, asintió Austin. Sabes, no vine aquí solo a hablar contigo. Quería agradecerte personalmente. Gracias a ti, encontré a mi esposa y pudimos hablar. ¿Y cómo? No pudo evitar preguntar Gwen. ¿Se reconciliaron? Más que eso, sonrió Austin con un brillo en los ojos. Resulta que Mindy sacrificó nuestra relación por mi negocio. Sabía cuánto esfuerzo le había puesto, lo difícil que era todo, y cuando mi competidor decidió destruirme, le dio un ultimátum. ¿Qué tipo de ultimátum? Preguntó Gwen, conteniendo la respiración, intrigada y preocupada. O me dejaba y se iba con él, o él usaría sus contactos para arruinarme por completo. Tenía materiales comprometedores, documentos falsos. Podría haber enterrado mi negocio en una semana, dijo Austin, con la voz cargada de incredulidad y admiración. Y Dios mío, susurró Gwen, pensando en la valentía de esa mujer. Y ella aceptó. Y sí, continuó Austin, con la voz suavizándose. Me amaba tanto que eligió sacrificarse para salvar mi negocio. Se fue sin explicarme nada. Yo pensé que me había dejado por alguien mejor, más rico, la odié por un tiempo. Pero soportó a ese imbécil todo ese tiempo para que yo pudiera salvar el negocio de mi vida. Tu esposa realmente te ama si hizo semejantes sacrificios, dijo Gwen con un hilo de voz, pensando en su propio esposo, que los había dejado sin un segundo pensamiento. Y sí, y yo no la merecía, Austin pasó la mano por su rostro, recordando. Pero ahora todo va a cambiar. Encontré la manera de enfrentar a ese imbécil. Tengo buenos abogados y contactos. Él pagará por todo lo que hizo, y Mindy y yo estaremos juntos de nuevo. Me alegro mucho por ustedes, dijo Gwen sinceramente, una sonrisa genuina asomándose entre sus preocupaciones. Muchas gracias a ti, dijo Austin, extendiendo la mano. Si no fuera por ti, nunca habría sabido la verdad. Habría vivido con odio hacia la mujer que lo sacrificó todo por mí. Después de un breve silencio, volvió a hablar. Gwen, sé que estás pasando por problemas de trabajo en este momento. Austin se recostó un poco en el sofá, cruzando los brazos. Y quiero ayudarte. ¿Puedo ayudarte? Gwen se tensó. ¿Cómo? Preguntó, desconfiada pero intrigada. Dirijo una gran empresa, explicó Austin.
Nos dedicamos a logística y transporte. Ahora necesito una asistente. Un asistente personal, alguien en quien pueda confiar. Gwen permaneció en silencio, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres contratarme?, preguntó, incrédula, con los ojos abiertos. Exactamente, asintió Austin. El salario es bueno, con todos los beneficios. El horario es negociable. Tienes una hija, y si alguna vez necesitas salir temprano o llegar un poco tarde, no hay problema. Lo importante es que el trabajo se haga bien. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Gwen, confundida. No me conoces, no tengo experiencia como asistente. Tienes lo más importante, interrumpió Austin con firmeza. Eres una persona honesta. No pasaste de largo cuando alguien necesitaba ayuda en la gasolinera. Me ayudaste con el llavero cuando podrías haberte quedado en silencio. Eso vale más que cualquier experiencia laboral. Gwen se quedó sin palabras, sintiendo como una mezcla de alivio, incredulidad y gratitud le llenaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, una luz parecía abrirse entre la oscuridad que la había rodeado durante meses. No sé qué decir, Gwen sintió que las lágrimas se le acumulaban en la garganta. Y di que sí, dijo Austin con una sonrisa cálida. Sí, susurró Gwen, todavía incrédula. Ven mañana a la oficina, continuó Austin. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Te daré la dirección y todo lo demás. Gwen miró a Catherine, que estaba concentrada dibujando otra flor en su hoja de papel, y luego volvió la vista hacia Austin. Sabía que esta era una oportunidad. Tal vez la última oportunidad de cambiar sus vidas. Sí, susurró finalmente. Acepto. Excelente, dijo Austin, levantándose del sofá con una sonrisa tranquilizadora. Entonces nos vemos mañana a las 9. Anota bien la dirección. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo extendió a Gwen. Una cosa más, dijo. Esto es para ti, un adelanto. No, no puedo, intentó negarse Gwen, temblando mientras miraba el sobre. Si puedes, insistió Austin. Vas a necesitar prepararte para tu primer día. Compra algo adecuado para oficina, algo presentable, y también algo para tu hija, ella es tan dulce. Gwen tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y encontró billetes en su interior. Contó rápidamente y su corazón dio un vuelco. Que esto es demasiado, susurró, con un nudo en la garganta. Des tu adelanto mensual, explicó Austin. Tu salario será mayor, pero esto es para los primeros días, para que empieces tranquila. Gracias, gracias de verdad, dijo Gwen, con la voz temblorosa. Adiós, Gwen. Nos vemos mañana, dijo Austin, saludando con la mano. Se inclinó ligeramente hacia Catherine y le dijo. Adiós, bonita. Cuida de tu mami. Adiós, chilló la niña, asomándose tímidamente desde detrás de la mesa. Gwen acompañó a Austin hasta la puerta. Cuando él se marchó, ella se apoyó en la puerta cerrada y lentamente se dejó caer al suelo, todavía sujetando el sobre entre sus manos. Mami, ¿qué es esto?, preguntó Catherine, acercándose a ella con curiosidad. Es una nueva vida, cariño, susurró Gwen, abrazando a su hija. Nuestra nueva vida. A la mañana siguiente, Gwen se levantó temprano. Se preparó con cuidado, revisando su aspecto frente al espejo varias veces. La noche anterior había salido de compras y comprado una blusa elegante, una falda lápiz y zapatos bajos y discretos. Nada caro, pero todo profesional y presentable. Después llevó a Catherine a la guardería. La niña protestó, aferrándose a la chaqueta de su madre. Y cariño, tengo que ir a trabajar, explicó Gwen con paciencia. Es mi nuevo trabajo. El jefe es muy amable y nos ayudará. ¿Vendrás por mí después?, preguntó Catherine. Claro que sí, te lo prometo, dijo Gwen, sonriendo, acariciando su cabello. La oficina de Kutcher Logistics estaba en un moderno centro de negocios en el centro de la ciudad. Gwen entró al vestíbulo espacioso, con suelos de mármol y techos altos, y de inmediato se sintió fuera de lugar.
El guardia de seguridad revisó sus documentos y le dio un pase. 10º piso, le indicó señalando los elevadores. Cuando las puertas del elevador se abrieron, se encontró en un espacio amplio y luminoso. Una joven con gafas estaba en recepción. Hola, soy Gwen Stacy. Vengo a ver a Austin. Y sí, pase, lo están esperando, sonrió la recepcionista y la guió por un pasillo hasta la oficina al fondo. Austin estaba sentado en un gran escritorio, tecleando en su computadora portátil. Al verla, se levantó. Buenos días. Perfecto, llegaste a tiempo. Pasa y toma asiento. Gwen entró tímidamente y se sentó en la silla frente a su escritorio, un poco nerviosa. No tienes de qué preocuparte, dijo Austin sonriendo. Seré un buen jefe, te lo prometo. Y siempre seré comprensivo si hay algún problema con tu hija o cualquier otra cosa. Tu tarea será ayudarme con documentos, reuniones y llamadas. Nada difícil. Ahora te voy a presentar al equipo. La siguiente hora pasó con presentaciones, mostrando la oficina, al personal y explicando sus responsabilidades. Todos fueron amables y acogedores, y Austin fue paciente, mostrando y explicando todo con detalle. Para la hora de la comida, Gwen ya empezaba a sentirse un poco más cómoda, menos fuera de lugar. Se sentó en su nuevo escritorio, justo al lado de la oficina de Austin, organizando documentos. Por primera vez en meses, sintió algo que se parecía a la esperanza. La vida de Gwen y Catherine empezó a mejorar lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, Gwen podía respirar sin sentir el peso del miedo y la desesperación aplastándola. Por primera vez, la sensación de que podían salir adelante y construir algo nuevo empezó a calar en su corazón. Los días pasaron y la rutina de Gwen en Kutcher Logistics se volvió cada vez más estable. Aprendió rápido, organizó agendas, respondió llamadas importantes y se ganó la confianza de Austin y del resto del equipo. Aunque había sido difícil al principio, la satisfacción de sentir que su trabajo tenía valor y que podía cuidar de Catherine al mismo tiempo, le daba una fuerza que no sabía que tenía. Catherine, por su parte, empezó a cambiar. Ya no lloraba por ir a la guardería ni se sentía sola. Sabía que su mamá estaba bien, que alguien la apoyaba y que había comida en la mesa todos los días. Incluso comenzó a hablar de su mamá como una heroína. Mami, hoy ayudaste a papá en su oficina, ¿verdad? Preguntaba con orgullo mientras cenaban. Y sí, cariño, ayudé un poquito, respondía Gwen, sonriendo mientras acariciaba su cabello. «Eres la mejor», exclamaba Catherine, abrazando a su peluche Fluffy. Poco a poco, las noches sin dormir y los días agotadores fueron quedando atrás. Gwen pudo pagar todas sus deudas con Tiffany y devolverle el dinero que le había prestado. La vecina ya no necesitaba ayudarla, y Gwen sentía una independencia nueva, un alivio que antes parecía imposible. Austin y Gwen se hicieron cercanos, pero no solo como jefe y asistente. Él la admiraba por su honestidad, su valentía y su capacidad de nunca rendirse, y ella lo respetaba profundamente. No había romance inmediato, pero sí una amistad basada en confianza y respeto, algo que Gwen había echado de menos durante tanto tiempo. Un día, al salir de la oficina, Gwen vio a Catherine esperándola en la guardería, con su mochila rosa y una gran sonrisa. Gwen se agachó, y su hija corrió a abrazarla. «Mami, ¿sabes qué?», y dijo Catherine, con los ojos brillando. «Hoy hice un dibujo para ti y para tu oficina». «Qué bonito, mi amor», y dijo Gwen, abrazándola fuerte. «Siempre lo pondré en mi escritorio para recordarme por qué trabajo tan duro». Gwen entendió algo muy importante: la vida podía ser injusta y difícil, sí, pero también podía llenarse de esperanza, ayuda inesperada y momentos de felicidad que valían todo el esfuerzo. Ya no estaba sola, tenía amigos, tenía apoyo, y lo más importante, tenía a su hija. Juntas, podían enfrentar cualquier tormenta. El tiempo siguió pasando. Gwen recibió reconocimientos en la oficina por su dedicación y pronto empezó a encargarse de proyectos más importantes. Austin confiaba en ella completamente. Gracias a su trabajo, Gwen pudo alquilar un departamento mejor, con más espacio para Catherine y suficiente seguridad para sentirse tranquila. Una noche, mientras Gwen y Catherine cenaban juntas, la niña preguntó: «Mami,
¿Alguna vez vamos a tener miedo otra vez? Gwen sonrió, acariciándole la cabeza. Y tal vez a veces, cariño, pero siempre vamos a estar juntas, y siempre vamos a poder resolverlo. Ahora somos fuertes, y nada nos podrá detener. Gwen miró a su hija y luego al horizonte desde la ventana del departamento nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía esperanza, tranquilidad, y la certeza de que la vida, aunque difícil, también podía ser hermosa. Y así, entre sonrisas, trabajo honesto y noches de abrazos con su hija, Gwen y Catherine comenzaron un capítulo nuevo de sus vidas, uno lleno de oportunidades, fuerza, y sobre todo, amor. Porque juntas, podían construir un futuro que antes parecía imposible. El pasado quedó atrás, y el futuro, aunque incierto, brillaba con promesas de días mejores. Gwen había aprendido que el valor, la honestidad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa, y que nunca hay que rendirse, por más difícil que parezca. Fin.